Hola, buenas tardes a todos y todas quienes se van uniendo a esta reunión vía Zoom. Viene ingresando un par de personas a través de la sala de espera y damos comienzo entonces. Sí, damos comienzo a este segundo ciclo de charlas que hemos organizado desde el Centro de Estudiantes de Ingeniería Civil Geológica, donde nos enfocamos en las competencias de ingeniería civil geológica en el mundo laboral e investigación. En esta primera parte de esta charla, vamos a tener como invitado a Gabriel Marchán Cáceres. Es egresado de Ingeniería Civil Geológica y estudiante actualmente de, Magíster de Ingeniería Civil en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Es de casa. Así que, Gabriel, te doy el pase. Adelante. Gracias por la presentación. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación a participar de este ciclo de charlas y bueno, aprovecho también de felicitar a los organizadores por este espacio que han abierto para poder compartir conocimientos acerca de distintos aspectos de las geociencias, como por ejemplo la geofísica, la gestión del riesgo de desastre, la geotecnia, etcétera. Bueno, a continuación yo les voy a hablar un poco acerca de la caracterización de la fuente sísmica, considerando dos enfoques. Uno de ellos es el enfoque de fuente puntual y el otro corresponde al enfoque de modelación del deslizamiento cosísmico. Voy a compartir acá. Ya. Bueno, la presentación se estructura de la siguiente forma. Primero voy a introducir algunos conceptos más bien generales. Luego de esto vamos a revisar, ¿cierto?, una expresión que nos permite relacionar la fuente sísmica con los desplazamientos medidos en superficie. Luego, ¿cierto?, voy a hablar un poquito acerca de la aproximación de fuente puntual, algunas de las aplicaciones de la aproximación de fuente puntual. Posteriormente voy a hablar acerca de la modelación del deslizamiento cosísmico, junto con sus aplicaciones, y finalmente algunas conclusiones con respecto a los tópicos que vamos a tocar en esta presentación. Bueno, primero que todo, es importante definir qué es lo que es la fuente sísmica, y esta se puede definir como aquellos mecanismos que dan origen a ondas elásticas dentro de la Tierra. En particular, el tipo de fuente sísmica que vamos a estudiar o que vamos a revisar en esta presentación corresponde a las fuentes que se relacionan con los terremotos de origen tectónico, en los cuales tenemos un deslizamiento relativo entre dos bloques a lo largo de un plano de falla, el cual, ¿cierto?, cuando ocurre, genera ondas sísmicas que se van a propagar por el interior de la Tierra. Como podemos ver en la figura de la izquierda, ¿cierto?, tenemos dos bloques que poseen un movimiento relativo, y producto de la fricción entre ambos bloques se va a generar un acoplamiento entre ellos y una acumulación de energía, la cual, una vez que se sobrepase la resistencia de los materiales, va a ocasionar un deslizamiento súbito en el plano de falla, lo cual, ¿cierto?, como se esquematiza en la figura de la derecha, va a producir ondas sísmicas que eventualmente podrían generar movimientos, desplazamientos en superficie, daños estructurales y también, ¿cierto?, pueden ser percibidos por los humanos. En la mayoría de los enfoques ingenieriles nos enfocamos un poco en tratar de caracterizar el efecto de los terremotos en la parte más superficial de la corteza terrestre, pero, ¿cierto?, tiene un gran valor científico y aplicado el poder caracterizar la fuente sísmica. Bueno, una de las principales problemáticas para poder caracterizar la fuente sísmica es que en general no tenemos acceso directo a mediciones, debido a que los terremotos ocurren a grandes profundidades, y, ¿cierto?, la forma, digamos, para poder estudiar la fuente sísmica es a partir de desplazamientos medidos en superficie, lo cual se conoce como, en este caso, o se puede plantear como un problema inverso, en el cual a partir de datos tratamos de inferir los parámetros de un determinado modelo físico, que en este caso corresponde a estos modelos de ruptura de los terremotos. Bueno, para poder estudiar este tipo de problemas necesitamos un modelo teórico que en este caso nos relacione la fuente sísmica con los desplazamientos generados en el medio. Y efectivamente existe una ecuación que nos permite relacionar esto,
donde ¿cierto? Vamos a tener que el campo de desplazamiento generado en un punto X y en un tiempo t va a ser igual a la integral, ¿cierto? Que va a ir a lo largo del tiempo y también de la superficie de la falla, ¿cierto? Y dentro de esta integral vamos a tener las constantes elásticas del medio multiplicado por el deslizamiento en la fuente y multiplicado por las funciones de Green, las cuales, ¿cierto?, corresponden a la respuesta del medio en el punto X y en el tiempo t, originado por una fuerza impulsiva unitaria puntual aplicada en el punto X0 de 0. ¿Cierto? De esta forma vamos a poder relacionar los desplazamientos con la fuente sísmica. Como vemos, esta es una ecuación compleja donde nuestras incógnitas van a estar dentro de una integral, ¿cierto?, que va en el tiempo y también en la superficie del plano de falla. Por lo cual, ¿cierto?, para poder llegar a una caracterización, vamos a centrarnos en dos aproximaciones que nos permiten simplificar un poco el problema y poder obtener algunos parámetros y medidas cuantitativas sobre la fuente sísmica. Bueno, la primera aproximación que voy a mencionar corresponde a la aproximación de fuente puntual, en la cual esta complejidad de la fuente sísmica, que como mencionamos es un deslizamiento que está en un plano de falla y que varía a lo largo del tiempo, va a ser reemplazada por un conjunto de fuerzas equivalentes que van a corresponder a ciertas fuerzas opuestas, las cuales van a generar el mismo campo de desplazamiento que genera este modelo de deslizamiento de dislocación. Entonces, acá podemos ver que estas fuerzas que van a dar origen a los desplazamientos se pueden agrupar en el tensor de momento sísmico, en el cual cada una de las componentes de este tensor de momento va a corresponder a un par de fuerzas opuestas que van a estar separadas una pequeña distancia ¿cierto?, en una cierta dirección. Bueno, si conocemos la ubicación donde se ubican o donde se aplican estas fuerzas, y además conocemos la variación del momento en función del tiempo, lo cual es posible hacer con aproximaciones de primer orden, vamos a poder plantear el siguiente problema, en el cual los datos, ¿cierto?, que van a corresponder a sismogramas principalmente, van a ser iguales a una matriz de diseño G multiplicado por los parámetros del modelo, que en este caso corresponden a las 9 componentes del tensor de momento. Si consideramos además que la fuente, ¿cierto?, se conserva el momento angular, solo vamos a necesitar, el tensor de momento va a ser simétrico y por lo tanto solo vamos a necesitar calcular 6 de las componentes. Entonces, llevando esto a nuestro problema, vamos a tener que nuestros datos, que van a ser sismogramas medidos en un determinado punto y a lo largo del tiempo, van a ser iguales a las funciones de Green, las cuales podemos calcular de antemano. Si bien requieren un gran costo computacional, es posible generar bases de datos para poder utilizarlas. Entonces, digamos, la única incógnita de nuestro problema van a ser las componentes del tensor de momento y, ¿cierto?, vamos a tener datos y vamos a tener las funciones de Green, por lo cual vamos a poder calcular las componentes del tensor de momento y de este modo definir nuestro modelo de fuente puntual. Bueno, a partir de esta aproximación se definen algunos conceptos claves en sismología, como por ejemplo el momento sísmico escalar, el cual es definido a partir de las componentes del tensor de momento, como se puede ver en esta ecuación, que es una sumatoria, ¿cierto?, de las componentes del tensor de momento, multiplicada, ¿cierto?, y elevada a unos ciertos valores. Y además, ¿cierto?, otra de las importancias de este modelo es que efectivamente, a pesar de que es un modelo de fuerza, lo podemos relacionar con una geometría de falla y con un plano de falla, ¿cierto?, en el cual, en este plano de falla, el momento sísmico escalar va a ser igual al módulo de corte multiplicado por el deslizamiento promedio en el plano de falla y multiplicado por el área de falla, ¿cierto? Y vamos a poder, digamos, obtener este tipo de representaciones de la fuente sísmica a partir de este modelo de fuente puntual. Además, ¿cierto?, es posible a partir del momento sísmico escalar calcular la magnitud de momento, la cual, ¿cierto?, es una escala que, digamos, es la escala más utilizada hoy en día para cuantificar el tamaño de los terremotos, y una de las grandes particularidades y lo que la hace un poquito más especial es que se basa en una propiedad directa de la fuente sísmica, como lo es el momento sísmico escalar. Entonces, como les mencionaba, podemos relacionar nuestro modelo de fuente puntual con geometrías de falla, y las cuales pueden ser representadas mediante Beachfall, ¿cierto?, que corresponden a estos grafiquitos que nos muestran de forma gráfica y simple de interpretar cómo es el mecanismo de los terremotos.
Entonces, a partir de este modelo obtenemos información, por ejemplo, de la geometría de falla, de la liberación de energía, y ¿cierto? La podemos relacionar con un plano de falla e interpretar, ¿cierto? Si ocurre deslizamiento vertical o horizontal, como en los mecanismos de strike slip. Bueno, acá muestro un par de resultados que obtuve que he obtenido durante el magíster, ¿cierto? Que corresponden al cálculo de tensores de momento utilizando datos de onda P, por ejemplo, para este terremoto en Macú del año 2016, que tiene una magnitud 6,7. Este corresponde al mecanismo obtenido por el USGS, donde, ¿cierto? Que corresponde a un organismo que publica soluciones de tensor de momento de forma rutinaria, ¿cierto? Y ellos encuentran este mecanismo focal con una magnitud 6,7, y, ¿cierto? Digamos, en mi trabajo de magíster, ¿cierto? Generamos un algoritmo que a partir de ciertas funciones de Green, ¿cierto? Nos permite calcular este mecanismo focal y obtener buenos resultados, así también para un terremoto en constitución de magnitud 6. Cabe mencionar que en general vamos a utilizar ondas P para terremotos pequeños, y para terremotos más grandes existen otras alternativas, como por ejemplo la fase W. Bueno, alguna de las aplicaciones que tiene el poder describir la fuente sísmica es que vamos a poder utilizar la información obtenida de este modelo como input, por ejemplo, en las leyes de atenuación. En este caso, bueno, las leyes de atenuación son ecuaciones que nos permiten predecir medidas de intensidad en un determinado sitio a partir de parámetros de la fuente, parámetros por ejemplo, la distancia al sitio, y también parámetros del sitio donde se quiere calcular esta medida de intensidad. En este caso, ¿cierto? Esta ley de detonación que son, digamos, publicadas este año, que permiten calcular el PGB, ¿cierto? En base a un parámetro libre de la regresión, sumado, ¿cierto? Con un parámetro que depende de la magnitud del evento, otro parámetro que depende de la distancia entre la fuente, ¿cierto? Y el punto donde nosotros queremos calcular esta medida de intensidad. Y también, ¿cierto? Tenemos otro factor que depende de el tipo de evento, si es intraplaca, interplaca, y su profundidad, y otro parámetro, ¿cierto? Otro término que depende del sitio. En este caso, se utiliza el periodo fundamental o el BS30, se pueden utilizar para describir este parámetro, y de esta forma, ¿cierto? Vamos a poder estimar o predecir medidas de intensidad en algún determinado sitio, utilizando, ¿cierto? Esta información que nos entregan la aproximación de fuente puntual. Por ejemplo, acá, ¿cierto? Se genera este mapa para la ciudad de Concepción, considerando como input el terremoto del Maule, y permite calcular la distribución espacial del PGB en centímetros partido segundo, y podemos ver, ¿cierto?, que existen zonas que tienen un PGB un poco más bajo y otras que tienen un PGB un poco más alto. La importancia en este caso, utilizar el PGB es que se correlaciona bastante bien con los daños estructurales. Entonces aquí vemos una aplicación de poder estudiarlo o de obtener los parámetros de la fuente sísmica. Bueno, otra aplicación y que es bastante interesante, es que a partir de estas estimaciones del tensor de momento, es posible caracterizar algunos procesos tectónicos. Por ejemplo, en este caso se utilizan inversiones de tensor de momento para analizar procesos de fractura de rocas en medio de un sistema de fallas. Que en este caso es bastante interesante porque digamos, en este paper se describe un túnel subterráneo, el cual está interceptado por algunas fallas, y se busca, digamos, caracterizar los procesos de fractura asociados a los distintos sistemas de falla que se pueden ver, y para esto se calculan a partir de la microsismicidad, que son eventos muy pequeños, eventos sísmicos muy pequeños. Se calculan algunos tensores de momento que permiten dar un poco de luz acerca por ejemplo, la geometría de las fallas o de los procesos de carácter de generación de terremotos que ocurren en ellas. Bueno, como vimos, podemos extraer información bastante valiosa del modelo de fuente puntual. Sin embargo, y principalmente para grandes terremotos, los procesos de ruptura son bastante complejos y, ¿cierto?, de alguna forma nos gustaría obtener una caracterización que incorpore esa complejidad
Y una alternativa para poder estudiar esos aspectos corresponde a los modelos de deslizamiento ecosísmico, en los cuales ¿cierto? Tenemos acá está explícito el plano de falla, y lo que se trata de hacer es estimar la variación espacial y temporal del deslizamiento en este plano de falla. Por ejemplo, en este caso tenemos un modelo para el terremoto de Illapel, en el cual es posible ver explícitamente que hay zonas en las que ocurre mayor, ¿cierto?, deslizamiento, en este caso en torno a los 8 metros, y, ¿cierto?, como menciono acá, nos permiten estudiar la física de los terremotos mediante la representación espacial y temporal de la ruptura. Este tipo de modelos pueden ser generados a partir de distintos tipos de datos observados, como por ejemplo los datos de GPS, datos telesísmicos, de Strong Motion, datos de INSAR, tsunamis, y en general es bastante recomendable utilizar, eh, hacer inversiones conjuntas, utilizar distintos tipos de datos para poder tratar de encontrar este tipo de modelos, debido a que los distintos tipos de datos incorporan información, por ejemplo, de diferentes frecuencias al problema. En general, para la generación de estos modelos es necesario definir una parametrización, es decir, primero se debe fijar un plano de falla con unas ciertas dimensiones, y posteriormente se divide el plano de falla en pequeñas subfallas, las cuales cada una de ellas va a representar una fuente puntual, de tal forma que, eh, considerando la ecuación que teníamos acá, donde se relacionaba el deslizamiento, el momento sísmico escalar con el desplazamiento, lo que se va a tratar de hacer es estimar el momento sísmico escalar en cada una de estas fallas, y de esa forma pasarlo a deslizamiento con la ecuación, y además conociendo el área y las componentes elásticas del medio. Bueno, un aspecto importante es que para generar estos modelos, debido al gran número de parámetros que tienen, en general la información no es suficiente, la información contenida en los datos no es suficiente para poder determinar a cabalidad em, los parámetros de estos modelos, por lo cual es necesario imponer algunas condiciones adicionales, es decir, agregar información al problema. Estas condiciones pueden ser condiciones de positividad, restringir que el deslizamiento sea solo en un par de direcciones, por ejemplo, o agregar una condición de suavidad en la cual el deslizamiento en una determinada subfalla debe ser similar al deslizamiento de las subfallas vecinas, o debe tener correlación. Efectivamente, estas restricciones sí tienen un sustento físico, como por ejemplo que los terremotos presentan un comportamiento fractal, por lo cual existe correlación o autocorrelación dentro de la falla, y esto se puede incluir en estos modelos. Bueno, como podemos ver acá y como les mencionaba anteriormente, este tipo de modelos nos permite estudiar la variación temporal del deslizamiento en el plano de falla. Por ejemplo, acá vemos que en este modelo para el terremoto de Tohoku del año 2011, podemos ver que en torno a 0,20 segundos tenemos un pequeño deslizamiento, que a medida que avanza el tiempo, este deslizamiento va evolucionando y se va propagando, ¿cierto?, en distintas direcciones. Y esta es una de los aspectos importantes que nos dan estos modelos. O sea, podemos estudiar cómo varía el deslizamiento en la falla a lo largo del tiempo. Pero una de las principales problemáticas que tienen este tipo de modelos es que, como les mencionaba, es necesario incluir información adicional, va a depender de los tipos de datos, por ejemplo. Entonces, la mayoría de los casos, un modelo calculado por un determinado grupo de investigadores va a diferir del modelo calculado por otros investigadores. Por ejemplo, en este caso, este modelo de IDE, ¿cierto?, en torno a 60 y 80 segundos, tiene esta distribución de deslizamiento, pero este modelo de Suzuki tiene una distribución de deslizamiento diferente. Y así también este modelo de Yokoto, como podemos ver. Entonces, es necesario considerar esta incertidumbre en los modelos para una correcta interpretación. Bueno, acá presento uno de los resultados que obtuve para el modelo, perdón, para el terremoto de Illapel del año 2015, en el cual, mediante un algoritmo de inversión, pudimos obtener un modelo de
de falla finita o de distribución de deslizamiento cosísmico. En este caso, para este trabajo utilizamos ondas P y datos de fase W, y ¿cierto? Esta es la distribución de ruptura que obtuvimos. Y esto lo podemos comparar con otro modelo publicado, que en este caso es un modelo de Melger, que utiliza otros tipos de datos, como por ejemplo Strong Motion, Tsunami, pero vemos que en general los modelos sí presentan similitudes, como los parches de deslizamiento ubicados en posiciones similares. En este caso ellos encontraron un deslizamiento un poco mayor, pero podemos ver que a grandes rasgos sí hay una cierta, a pesar de que hay diferencias, sí los modelos comparten algunas características de primer orden. Bueno, este fue un modelo que generamos en mi tesis, y ahora voy a describir algunas de las aplicaciones que tienen estos modelos de falla finita. Una de ellas corresponde a que nos permiten identificar gaps sísmicos, es decir, si podemos a lo largo de la costa, por ejemplo, del país, podemos mapear estos modelos de deslizamiento cosísmico, podemos identificar aquellas zonas en las cuales no ha ocurrido un terremoto considerable en los últimos años, ¿cierto? Y poner especial atención en esa zona. Además, a partir de estos escenarios, que en general se conocen como escenarios deterministas o el peor de los casos, ¿cierto? Es posible utilizar estos escenarios para poder generar estudios de peligro de tsunami, de tal forma que a partir del modelo de deslizamiento cosísmico se puede modelar el desplazamiento del fondo oceánico, y con esto se pueden propagar tsunami hasta la costa y estudiar, por ejemplo, medidas de intensidad de tsunami para una determinada zona. Por otro lado, y otra de las aplicaciones que he estado explorando este último tiempo, corresponde a la generación de sismogramas basados en la fuente sísmica, en los cuales, a partir del software Shaker Maker, nosotros podemos poner, digamos, como input un modelo de falla finita y modelar un registro sísmico en una determinada posición. Esto es bastante importante, ya que en general no se tienen registros sísmicos en muchas partes. En general son bastante, digamos, se tienen, no están tan, no es tan densa la red de sismogramas, por lo cual muchas veces nos interesa estudiar la demanda sísmica en un determinado lugar en el cual no vamos a tener registros. Por lo cual este tipo de modelos nos va a permitir calcular en ese lugar un sismograma. Y esto es utilizando este software Shaker Maker. Bueno, ¿cierto? Una vez vistas ya las aplicaciones y los distintos modelos, eh, cabe destacar algunos aspectos importantes, como por ejemplo que con fines científicos y aplicados es de gran importancia adquirir este conocimiento de la fuente sísmica. Por otro lado, vimos que la aproximación de fuente puntual corresponde a una aproximación, una representación simple de los terremotos, pero a su vez permite describir aspectos generales como la geometría, la magnitud, la ubicación de los terremotos. Por otro lado, tenemos que la modelación de falla finita, la cual permite una caracterización más detallada de los terremotos en términos de la variación espacial y temporal del deslizamiento, ¿cierto? Y estos modelos nos van a permitir o nos van a entregar información útil para problemas ingenieriles, como por ejemplo los problemas de peligro de tsunami, peligro sísmico, nos sirven para modelar sismogramas, etc. Y bueno, esa ha sido mi presentación. Acá dejo alguna referencia y si tienen consultas quedo a su disposición. Muchas gracias, Gabriel, por tremenda exposición. Muchas gracias por la presentación. Sí, Adelante, Miguel. me parece increíble igual como la relación entre el módulo de corte, el desplazamiento y el área de la falla pueden comprender a la obtención de la fuente sísmica y así también a la magnitud del momento. E incluso Claro, después con esto se puede generar un modelo de influencia del momento sísmico, individualmente para cada punto. claro. Sí, o sea, es importante ese link entre la fuente sísmica y la generación o la estimación de medidas, relacionar eso con medidas de intensidad. Porque, por ejemplo, ocurre un terremoto y si tenemos una estimación de la magnitud, la posición, ¿cierto? Ya podemos efectivamente a partir de estas ecuaciones estimar ciertas medidas de intensidad en un sitio donde queramos estudiar las intensidades. Claro. Y también conocer el comportamiento de la falla a lo largo de la zona igual por lo mismo. No, está muy interesante.
Estamos abiertos a las preguntas para que puedan comentar en el chat. Yo tengo una aquí, Gabriel. ¿Sí? Bueno, vamos con la de Dian primero. Ahí está en el mismo chat. Bueno, Dian Bilbao comenta, en el cálculo del PGB, ¿cómo obtienes el parámetro aislado θ? Buena pregunta. En general está, voy a poner acá la diapositiva. En general estas relaciones de estas leyes de atenuación corresponden a regresión, o sea, se tiene un conjunto de datos, ¿cierto? Se conoce la magnitud del evento y se genera una regresión, por lo cual este parámetro θ en este caso corresponde a un parámetro independiente de la regresión. Entonces, incluso estos parámetros están descritos también por otros coeficientes que están especificados en el paper, o sea, este es un valor concreto. Son parámetros que son parámetros de la regresión. O sea, no tienen como una interpretación tan física, sino que son coeficientes. Muchas gracias por la pregunta y por la respuesta. En el chat me llegó por interno. Respecto al modelo de Tohoku 2011, si mal no estoy, creo que lo recuerdo así. Hablaste de una cantidad de datos que pueden diferir. ¿Qué tipo de datos, información adicional es la que hace diferir estos modelos? Bueno, una de las diferencias que pueden tener estos modelos es que, como les mencionaba acá, uno puede utilizar distintos datos para poder encontrar el deslizamiento. Por ejemplo, datos de GPS, datos telesísmicos, Motion, INSAR, Tsunami. Entonces va a depender, digamos, de cada grupo y de las habilidades que tenga para poder utilizar estos datos. Por ejemplo, yo utilicé datos de ondas P y datos de fase W y obtuve este modelo. Entonces, otro grupo utiliza otros tipos de datos y obtiene un modelo parecido, pero que a su vez difiere. Entonces, hay una parte de esta diferencia puede ser atribuida a los datos y otra puede ser atribuida a estas condiciones adicionales que se implementan. Por ejemplo, uno puede imponer estas correlaciones que les decía yo, las puede imponer de distintas formas, por ejemplo, utilizando un operador laplaciano, ¿cierto? En el cual vamos a tener que el deslizamiento de esta subfalla va a estar relacionado solo con el de su vecina y de sus vecinas más cercanas. Pero, por ejemplo, se pueden utilizar correlaciones de tipo von Karman, entonces esta subfalla va a estar correlacionada con esta, y va a depender, digamos, de lo que va a aplicar el modelador. Si bien hay técnicas, y yo en mi tesis en particular estoy abordando ese problema de tratar de seleccionar un modelo que sea más idóneo a la luz de los datos. O sea, seleccionar cuál debería ser la correlación que nosotros deberíamos imponerle al modelo basado en la información contenida en los datos. Que es una súper buena pregunta. Pero no sé si tienen más dudas. En el chat, al menos a mí no me ha llegado ninguna. Llegó una pregunta de Osvaldo Beltrán, que comenta, ¿cómo se calibran o se determinan las leyes de atenuación para distintos tipos de escenarios? Bueno, yo, sin ser experto en esta materia, bueno, entiendo que uno tiene una base de datos de registro y tiene, por ejemplo, datos de PGA. Entonces, esos datos de PGA uno los puede distribuir en base a la distancia, en base al BS30, en base al, al- a la magnitud del evento, y a partir, ¿cierto?, de una regresión multivariada, uno puede, digamos, ir encontrando estos coeficientes que van a ir multiplicando cada contribución. Por ejemplo, la contribución de la magnitud tiene un coeficiente, la contribución de la distancia va a tener otro coeficiente y así. Pero de esta forma, con datos reales medidos, uno puede calibrar estos modelos. Y acá, si tienen un poco de duda, en este paper describen un poco eso. Muchas gracias por la respuesta y por la pregunta. Me preguntan por interno, para el análisis de las bases de datos, ¿utilizó algún software? Y si es así, ¿cuáles son estos? De bases de datos. Con bases de datos se refiere a, pueden ser hartas
hay hartas opciones, pueden ser los datos medidos o pueden ser las funciones de Green. Para todo esto, por ejemplo, para el cálculo de las funciones de Green, uno, digamos, necesita, por ejemplo, para el caso del tensor de momento, uno necesita tener precalculadas estas bases de datos de funciones de Green, y esto uno lo puede calcular de antemano. Por ejemplo, yo tengo una estación en un determinado punto, ¿cierto? Y tengo una medición ahí, yo puedo calcular la función de Green para esa estación. Puedo calcular la función de Green específicamente, y lo puedo hacer, digamos, con el conocimiento solo de la posición de la fuente y con la posición del punto donde yo quiero calcular la función de Green. Entonces, con esas coordenadas yo puedo hacer este cálculo. Y con respecto a los datos, de donde extraemos, por ejemplo, los datos de onda P o de datos de fase W que yo utilicé acá, esto uno los puede descargar de redes sísmicas, utilizando, por ejemplo, yo utilizo OutPy, que es una librería de Python, en la cual uno puede tener acceso a estos datos, no es muy difícil descargarlos y procesarlos. Entonces uno tiene acceso de forma súper rápida a estos datos. Súper. Muchas gracias. Matías Bravo Zapata pregunta, ¿cuáles crees que pueden ser los aportes de la ingeniería geológica en esta área? ¿Te has encontrado con alguna ventaja o desventaja en comprender estos problemas? Mm, yo creo que, bueno, una de las ventajas y en comparación a las prácticas ingenieriles, uno de los aspectos es que, digamos, la generación de los terremotos está asociada a procesos geológicos, como por ejemplo este fallamiento que ocurre digamos, principalmente en las zonas de subducción. Y en general, por ejemplo, las prácticas un poquito más de ingeniero estructural, por ejemplo, es tomar, no sé, un registro y aplicarlo por ejemplo, tomar un registro que estaba medido en Valparaíso, ¿cierto? Yo quiero estudiar un terreno en Concepción y tomo ese registro y lo aplico en la base del modelo y calculo, digamos, considerando el perfil de suelo del terreno, calculo un registro en superficie. Pero eso, digamos, es una práctica que como que está omitiendo algunos procesos geológicos y geofísicos que van a ser importantes en la modelación de ese sismograma. Por ejemplo, variando el tipo de fuente, uno, digamos, va a obtener distintas frecuencias de los sismogramas, por ejemplo, si un terremoto intraplaca o interplaca, o bien si, digamos, el modelo descriptivo, ¿cierto?, de capas que uno utilice para poder describir el medio donde se propagan las ondas, si varía esto, ¿cierto?, vamos a tener diferentes resultados. Entonces, obviar eso en las prácticas ingenieriles, y es algo que se realiza mucho en la práctica, digamos, es un poco raro, un poco, están como obviando muchas cosas. La complejidad de la fuente, están el camino por el cual se propagan las ondas, que son aspectos geofísicos, geológicos. Entonces sí permiten tener una visión un poquito ahí más completa de eso en cuanto a la ingeniería geológica, en comparación solamente a la ingeniería. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Dian Bilbao. Comenta si hay algún ejemplo de una función de Green utilizada. Un ejemplo de función de Green utilizada. En este caso yo, por ejemplo, utilizo que no lo puse acá en la presentación. Yo utilizo un software que está, creo que, uno lo utiliza desde una terminal, y entiendo que igual se puede utilizar en Windows, en Linux y en Mac, que se llama Fomosto, y digamos, el software está dentro, digamos, de un conjunto de herramientas que se llama PyRocco, pero el software que calcula las funciones de Green se llama Fomosto, y ahí uno puede elegir, digamos, el método, el código con el cual quiere calcular las funciones de Green. En particular, yo utilizo QSize, que permite calcular ondas de periodo más largo. No, perdón, QSSP, que permite calcular funciones de Green de periodo más largo, pero hay otro que se llama QSize, que es un poco más, permite calcular funciones de Green para frecuencias más bajas, perdón, más altas, para frecuencias más altas, periodo más bajo. Entonces, Fomosto, PyRocco, ahí vas a encontrar alguna información sobre eso, hay tutoriales, súper buena la página.
Y ahí si, si Súper. tienen más dudas, no puse mi correo acá, como para que, que me pregunten, si es que les interesa el tema. Bueno, podemos entregar esa información vía correo posteriormente, así Claro. que cualquier persona que esté interesada va a tener esa información en su correo luego de esta charla. Entonces, te agradecemos, Gabriel, por esta tremenda exposición de Sí, lo que hace hay otra lo pregunta que que hace el está, magíster. igual. Queda Ah, una sí. La- última pregunta de Mauricio Sí, Espinosa. sí. Dice así. Em, ¿Crees que el modelamiento forward se podría utilizar intentando emular algunos sismos corticales importantes de la cordillera principal? Por ejemplo, las Sí, yo creo melosas. que eso es algo que es un tema interesante igual porque no hay como mucho, en general, esta modelación y todos estos modelos, por ejemplo, de leyes de atenuación están la mayoría realizadas para terremotos de subducción, pero sí hay una especie de deuda con respecto a los terremotos corticales y efectivamente sí esta modelación forward se puede utilizar. De hecho, hay un trabajo que también, o sea, que no lo puse tampoco en la presentación, pero donde utilizan, por ejemplo, esto a partir de tensores de momento, utilizan Q6, que permite generar sismogramas sintéticos de periodo más corto y de frecuencias más altas, y con eso generan checkmaps. Generan checkmaps, creo que lo utilizan en los Alpes, donde hay hartos sistemas de falla y todo el tema. Entonces, en ese paper generan estos mapas de check maps para terremotos corticales. Y sí, sí, digamos, es posible generar esto, estos modelos forward para terremotos corticales. No, gracias por la pregunta, estuvo súper buena. Muchas gracias por la pregunta y Entonces, por la respuesta. nuevamente, muchas gracias, Gabriel, por tremenda exposición. Se nota que ha habido un interesante trabajo a lo que ha sido todo este proceso de magíster que ya va llegando a su fin y aquí podemos ver parte Sí, de todo el trabajo que has realizado. Así que felicidades y de nuevo muchas gracias. ya El muchas gracias a ustedes por la siguiente, invitación y muchas gracias a todos los que presenciaron la charla. el siguiente expositor es Patrick. Hola Patrick, Elías, ¿qué ¿estás tal? ahí? Buenas tardes. Sí, Estoy aquí. sí, está aquí, Patrick está ahí. Bueno, Patrick es ingeniero geólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con colegiatura hábil en el Colegio de Ingenieros del Perú. Actualmente es miembro del grupo de investigación de geología de yacimientos minerales de la misma casa de estudios y labora en la Pontificia Universidad Católica del Perú en proyectos de investigación y además en docencia en el área de geología aplicada a exploración minera. Vale destacar que con Patrick hemos tenido contacto a través de esta constante actividad del centro de alumnos de poder formar nexos con no solamente las casas de estudio que imparten la carrera de Ingeniería Civil Geológica, sino también con futuros colegas de quienes estamos en formación, pero con colegas que están también dentro del contexto latinoamericano y, ¿por qué no, también en todo el viejo continente y Norteamérica? Entonces, gracias Patrick por esta invitación. Adelante. Muchas gracias Elías. Buenas tardes con todos y todas. En serio, agradezco la oportunidad de poder hacer esta presentación. Voy a compartir mi pantalla. No sé si me confirman que se pueda ver. Se ve claro. Efectivamente. Ok. Bueno, vamos a... Ya. Buenas tardes. Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Patrick Quispe y hoy día les voy a hablar acerca de la geología, geoquímica y mineralogía del yacimiento portador de indio de Ayahuilca, que se encuentra en Pasco, Perú. Acá, antes que nada, pues tenemos el índice que va a comenzar a través de la introducción, algunos antecedentes, luego todos los puntos que se pueden visualizar acá y finalmente vamos a terminar con unas conclusiones y recomendaciones que ha sido a partir de este estudio. Antes que nada, quiero hablar acerca de las materias primas críticas. Las materias primas críticas son materias, como dice su nombre, materias primas, que son importantes dentro de la industria, las cuales tienen alta demanda, las cuales han sido caracterizadas por la Comisión Europea en el 2017
a partir de dos factores importantes o dos características, que es la importancia económica y el riesgo de suministro. Siendo el riesgo de suministro definiéndose como los acuerdos comerciales que puedan haber, la producción nacional, las restricciones de exportación, entre otros. Acá, pues, en este estudio que hizo la Comisión Europea en el 2017, impuso que el umbral de importancia económica era de 2.8 y que el umbral de riesgo de suministro era de 1. Y dentro de estos umbrales, pues vemos que pasan lo que es el elemento, el indio, en el cual también se encuentran otros elementos clasificados como materias primas críticas, en los cuales se puede resaltar al mineral del grupo del platino y a las tierras raras pesadas y ligeras. Como se puede ver, pues la importancia económica del indio, como se ha visto, sobrepasa los umbrales y tiene una clasificación de 3.1 y un riesgo de suministro de 2.4, que está clasificado en esta parte. Y acá, pues todos los elementos que no han sido clasificados como materias primas no críticas. Ahora, probablemente ustedes se pregunten, ¿por qué el indio es importante? Bueno, antes de responder a dicha pregunta, les voy a hablar acerca de su producción. Su producción se encuentra monopolizada por lo que es China, el cual tiene casi el 57% de su producción a nivel mundial. El indio se obtiene a partir de su producto de minerales de mena. ¿Con minerales de mena de qué? De zinc, como la esfalerita, del estaño, como la estanita o de cobre. Tenemos también lo que es su precio. Su precio ha sido, actualmente, hasta al día de hoy, está alrededor de 577.6 dólares por kilo. Cabe mencionar que su precio ha llegado hasta los $1.000 alrededor del 2005. Importante mencionar eso. Y que se usa principalmente en dos formas de aleaciones. En forma de hito, que es un 90% de óxido de indio y 10% de óxido de estaño, el cual se usa en lo que es las pantallas planas y que es lo que abarca acá en la gráfica el mayor uso, ¿no? Pero también se puede usar en otra forma de aleación, que es de SiG. El SiG, que es el Copper Indium Gallium Selenide, en el cual se usa para las celdas fotovoltaicas que permiten que la luz incidente en estas celdas fotovoltaicas sea mucho mayor y por ende producir más energía. Ahora, ¿qué sucede con respecto a su distribución en la corteza? Pues en la distribución en la corteza tenemos que es alrededor de 49 ppb en lo que es corteza continental y de 72 partes por billón en lo que concierne a la corteza oceánica. Ahora, probablemente ustedes se pregunten, ¿y cómo se va a encontrar el indio? Ya que estoy mencionando que solo se encuentra como su producto dentro de otros minerales de mena. Pues el indio también puede encontrarse en minerales propios como tal, como la roquecita, indita, entre otros. Pero estos minerales propios no van a ser abundantes, van a ser como inclusiones dentro de otros minerales. Cabe mencionar que para que estos se encuentren tiene que haber una baja o nula presencia de zinc y que obviamente haya un exceso de indio dentro de lo que es el mineral para que pueda precipitar esto. ¿Cómo se ha reportado en la mayoría de los casos la esfalerita? Pues la esfalerita, mejor dicho, el indio, perdón, se ha reportado dentro de la estructura de la esfalerita. ¿A través de qué? A través de una sustitución acoplada de cobre indio por 2 de zinc. Y como les estaba mencionando, pues el indio no solo se va a encontrar dentro de lo que es la esfalerita o la calcopirita o la estanita, sino también se pueden encontrar otros minerales como los óxidos, que es en este caso la casiterita. Ahora, ¿de qué parte este estudio? Pues en lo que concierne a Perú, los estudios de elementos trazas, particularmente lo que es el indio, no ha habido ningún estudio, solo el pionero que fue de Soler del 87 y Soler y Lara del 90, en el cual ellos o mejor dicho, caracterizaron las menas a través de, o mejor dicho, los concentrados de mena a través de fluorescencia de rayos X de roca total de 1500 concentrados y de menas todo en uno, es decir, menas donde se incluían otros metales, no solo el zinc. Y son los que están señalados acá en flecha en la gráfica, ¿no? De 89 yacimientos, como ustedes pueden ver, de distintos tipos, donde hay influencia del magmatismo y en el que no hay influencia del magmatismo. En el cual ellos hicieron que en este estudio o mejor dicho, concluyeron de que la distribución del indio va a depender de la edad del yacimiento, va a depender del tipo de yacimiento, la roca encajonante, entre otros. Y acá pues vemos el contenido de indio con respecto al zinc, el contenido de cadmio con respecto al zinc, y acá tenemos algunas relaciones que han hecho ellos, ¿no? Y vamos a ver de que como conclusiones que tuvieron, que uno de los grandes yacimientos que tenía contenido de indio importante era el yacimiento de Carahuaca, que lo vemos que es acá, que es un tipo filoniano, es decir, de cuerpos de reemplazamiento de betas, que su contenido era de 290 ppm
aproximadamente. Es importante mencionar también que hay otros estudios que hay fuera del país, particularmente estudios donde se ha realizado un control espacio-temporal, como son los el caso de Bolivia, solo para mencionarlo. Y bueno, ese control espaciotemporal es lo que no encontramos acá en este estudio pionero que se ha realizado dentro de lo que es el Perú en los años a finales de los 90, como estoy mencionando. Ahora, el yacimiento de Yahuilca se encuentra ubicado a 300 kilómetros del noroeste de Lima. Se encuentra en la franja en la superposición de dos franjas metalogenéticas, la del Mioceno-Plioceno inferior y la del Eoceno medio-Oligoceno inferior. Es importante mencionar que luego de haberse realizado este estudio, se pudo precisar que la edad del yacimiento de Ayahuasca era de 23.1 a 22.7 millones de años. Es decir, estaría dentro de lo que es el Mioceno-Plioceno inferior. Y pues la ubicación del yacimiento de Ayahuasca se encuentra entre 3.300 a 4.400 metros sobre el nivel del mar. Y que, bueno, se encuentra dentro de los distritos de Yanahuanca y San Pedro de Pillao, en la provincia de Daniel Alcides Carrión, en la región de Pasco, Perú, que son los Andes centrales en este caso. Ahora, ¿qué sucede con respecto a la geología local del interés económico? Pues creo que no había mencionado que el yacimiento de Ayahuasca es un yacimiento de tipo cordillerano, en el cual su estilo de mineralización se da principalmente en mantos y vetas. Mantos que van de 10 a 30 metros de espesor y que se encuentran apilados llegando aproximadamente a 150 metros. Y que las vetas en el presente estudio se han subdividido en vetas del noreste y vetas del noroeste. Estas vetas pueden llegar a alcanzar un espesor desde 0.2 metros hasta 1 metro. Se van a encontrar formaciones geológicas que comprenden edades desde el Devónico, caracterizado por el grupo Excelsior, particularmente lo que más abunda en este grupo son las filitas, y que van hasta el Cretácico superior, que está representado por las calizas de la formación Chumash. La mineralización que encontramos en este yacimiento no solo es, o como ustedes estarán sospechando, de esfalerita, es decir, mineralización de zinc, sino también hay mineralización de estaño. Cabe mencionar que la mineralización de zinc se encuentra dentro del grupo Pucará, que probablemente la gran mayoría de ustedes no conocen, son una serie de grupos de rocas carbonatadas en el cual se ha dado este tipo de mineralización, como le dije, en forma de mantos y vetas. Pero con respecto a la mineralización de estaño, no necesariamente van a ser en el grupo Pucará, sino también puede ser dentro de lo que es el contacto del grupo Excelsior y este último que menciono, ¿no? Y que, bueno, tenemos acá en la gráfica el yacimiento de Ayahuasca, la empresa Tinca Resource, pues ha tenido o tiene, mejor dicho, distintos targets en lo que es su yacimiento, pero ahora se ha enfocado en lo que es Ayahuasca, ¿no? Y como van a ver a continuación, van a ver lo que son un reporte que hicieron en 2018 en su reporte técnico, donde vamos a ver que han incluido dentro de su reporte no solo el zinc y el estaño y el plomo y otros metales como ustedes podrían esperar, sino que también han incluido lo que es el indio, llegando en los recursos indicados en total a un valor de 84 ppm y de los recursos inferiores de 47 ppm. Ahora, con todo esto, con respecto a lo que es el estudio del yacimiento de Ayahuasca, ¿por qué se está haciendo este estudio? Se está haciendo, pues, no se conoce la distribución o cómo es la distribución espaciotemporal de lo que es este elemento indio dentro de lo que son los yacimientos de los Andes centrales, particularmente lo que es el yacimiento cordillerano. Es decir, que no hay guías de exploración para realizar, para poder encontrar indio dentro del país. Y si no sabemos eso, pues no sabemos cómo se encuentra la expresión mineralógica del indio dentro de lo que son ese tipo de yacimientos. Es decir, no sé si está dentro de lo que es algún mineral hospedante, como puede ser la esfalerita, calcopirita, entre otros, o que puede haber minerales propios que pueden estar dentro de estos minerales, ¿no? Por ello, pues el yacimiento de Ayahuasca, que ha sido relativamente descubierto de forma reciente, pues es probablemente el único depósito donde se considera el indio, como les había dicho en el slide anterior, donde no solo está la ley, sino también está el tonelaje, ¿no? Que es importante, y que su estudio puede servir para yacimientos análogos. Los objetivos, pues el objetivo principal de este estudio ha sido contextualizar espacial y temporalmente los enriquecimientos de indio dentro de este yacimiento, y con ello, pues describir los patrones útiles de exploración para encontrar este metal en este tipo de yacimientos. Pero para ello va a haber unos objetivos específicos, como es realizar las secuencias paragenéticas de los estilos de mineralización de mantos y vetas, donde también se va a analizar las concentraciones de elementos mayoritarios y minoritarios, efectivamente con un enfoque en indio en los minerales de mena. Particularmente para este yacimiento, pues sería el mineral esfalerita. También determinar la posible presencia de minerales de indio, como les dije, minerales propios o que se encuentran dentro de la red cristalina de algunos minerales de mena, como ya he dicho.
Y finalmente, pues tener los patrones útiles para la exploración de este metal dentro de este tipo de yacimientos. Ahora, ¿qué se puede hipotetizar a partir de todo lo que se ha dicho? Pues que el, el indio se va a encontrar concentrado en la esfalerita. Y particularmente sería en una generación de esfalerita que hay dentro del yacimiento. Y que para que suceda esta esfalerita pueda hospedar al indio, como ya he mencionado al inicio de la presentación, es que tiene que haber una presencia de cobre dentro del sistema para que pueda incluirse al indio como tal. Entonces, ¿cómo se justifica este estudio? Se justifica porque el indio es un metal estratégico de alta demanda, como ya he mencionado a partir del estudio de la Comisión Europea, que Perú es uno de los 8 productores de indio a nivel mundial y que, bueno, el yacimiento de Ayahuilca tiene concentraciones importantes de este metal. Que, bueno, se desconoce cómo se encuentra el indio en este tipo de yacimientos y que por ende no hay guías de exploración y que si uno no conoce lo que es la expresión mineralógica de un elemento, pues obviamente no voy a poder conocer el proceso metalúrgico que deba tener. Por ello que también es importante este estudio y que, bueno, Perú pueda crecer en producción de indio a nivel mundial. Entonces, para el presente estudio, se tomaron 60 muestras representativas de 24 sondajes, como pueden ver acá, dentro del yacimiento, entre estilos de mineralización de mantos y vetas. Para el estudio de lo que estoy presentando, pues se realizaron 4 métodos analíticos, en los que están el difractor de rayos X, el uso del microscopio petrográfico y la microsonda electrónica de barrido. Estos en los cuales fueron realizados dentro de la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú, pero que también se utilizó un método analítico que era la microsonda electrónica en el Centro de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Barcelona. Es importante mencionar pues que las altas concentraciones de indios se encuentran principalmente en lo que es Ayahuilca Sur y Ayahuilca Oeste. Perdón. A partir de estos métodos analíticos, pues se obtuvo que 2 alteraciones principales. La alteración temprana, que está compuesta por clorita, talco, magnetita, quinolita y tremolita, como van a ver en las series de imágenes, por ejemplo, acá tenemos la presencia de talco, clorita, acá tenemos la presencia de talco, magnetita. ¿Qué quiere decir? Que esto se dio un indicio que en los estadios de mineralización, que dicho sea de paso, pues el presente estudio ha indicado también lo que es la evolución de lo que es el yacimiento de Ayahuilca, en el cual se basa en Serra de Pasto, que presenta 3 estadios. Acá en el yacimiento de Ayahuilca tenemos 3 estadios, pero esta alteración temprana, de acuerdo a la mineralogía que tenemos aquí, estaría presentando un estadio previo a lo que son esos 3 estadios que estoy mencionando, en el cual se sugiere en este estudio que posiblemente esta alteración temprana pertenezca a lo que ha sido un scar magnésico retrógrado. Y que también tenemos una alteración tardía. Una alteración tardía que está compuesta por caulinita, ditita, carbonatos de hierro, de manganeso, magnesio y de pirita, como pueden ver acá en las imágenes, ¿no? Cabe mencionar que esta alteración tardía estaría asociada a un estadio en particular de mineralización, como voy a mencionar a continuación. Entonces, luego uno de los estudios que fue el uso del microscopio, no mejor dicho, de la difracción de rayos X, que fue lo que mostré en el slide anterior, en este caso voy a mostrarle el estudio que se hizo petrográficamente. Cabe mencionar, como ya les he dicho, nosotros nos estamos basando en lo que fue los estadios y evolución del yacimiento de Serra de Pasco, que es distinto al de Ayahuilca. Entonces, acá en el yacimiento de Ayahuilca vamos a tener 3 estadios de mineralización, tanto para las vetas, tanto para para las vetas del noreste, vetas del noroeste y también para los mantos. En el caso de los mantos, que es lo que estoy mostrando en la presente pantalla, pues como les dije, solo el caso de los mantos va a tener este estadio previo, esta alteración temprana que está compuesta por clorita, talco, actinolita, tremolita. Luego de ello vamos a tener un estadio A. El estadio A está caracterizado por ser un estadio de baja sulfuración, donde vamos a encontrar volumétricamente y económicamente minerales importantes como son la esfalerita y calcopirita, los cuales van a tener distintas generaciones que se han determinado a través de este estudio petrográfico, es decir, de forma textural, pero también va a haber otros minerales importantes para este estudio, como son la presencia de jerserbengita, casiterita, estanita. Jerserbengita, un sulfuro de estaño, estanita, un sulfuro de cobre, hierro, estaño, y bueno, la casitera que ustedes conocen, óxido de estaño. En el caso del estadio B, el estadio B es un estadio en el cual ha reemplazado parcialmente, o puede ser totalmente, a lo que son los minerales del estadio A. Y el estadio B se caracteriza
por componerse de pirita, marcasita y producto intermedio. Y también que tenemos un estadio C, que está representado por los minerales que son carbonatos, como ya he mencionado, y las sulfosales de plata y de cobre, como se puede ver aquí. Entonces, a modo de resumen, vamos a ver que acá los relictos de lo que fue el estadio A, que la magnetita ha reemplazado esta alteración temprana, posiblemente sea quinolita, tremolita, esta forma radial de algunos anfíboles. El estadio A, como tal, como dije, que vamos a tener generaciones de esfalerita y calcopirita. La esfalerita está como finas diseminaciones dentro de lo que es la calcopirita. Y bueno, también teníamos lo que era las minerales de gersenbergita, casiterita y estanita, ¿no? En el cual la gersenbergita y estanita ha reemplazado lo que es la casiterita a través de sus intersticios. Que también tenemos, pues como decía, en el estadio A tenemos otra generación de esfalerita. Esta esfalerita, la cual va a tener finas diseminaciones de calcopirita, la cual representa una segunda generación. ¿Y qué más vamos a tener en en este primer estadio? Vamos a tener una tercera esfalerita, la cual va a ser más limpia, va a tener superficies limpias. Las diseminaciones de calcopirita van a ser muy, pero muy finas, pero que estos a su vez son reemplazados por una tercera generación de calcopirita, como pueden ver acá, que va a ser reemplazado a través de sus bordes. Y lo que les decía, ¿no? Que el estadio B reemplazaba lo que es el estadio A. En el estadio A también encontramos minerales como lo que es la pirrotina, ¿no? En este caso estamos viendo lo que es el minerales que han reemplazado a la pirrotina, que son pirita, marcasita y producto intermedio. También que teníamos un estadio C, que aprovecho porque lo había olvidado mencionar, el estadio C para este estilo de mineralización que son los mantos, pues hay una esfalerita que es pobre en hierro. Pobre en hierro quiere decir que sus reflexiones internas son amarillentas o son prácticamente blancas y que va a reemplazar, en este caso, como se ve en la imagen, al primer estadio a través de sus intersticios. Cabe mencionar que la esfalerita que tenemos segunda y tercera generación para el EOA en el estilo de mineralización de mantos, pues son ricos en hierro a comparación de esta que es pobre en hierro. Y finalmente acá tenemos una imagen de electrones retrodispersados, es decir, el uso del microscopio electrónico de barrido, pues vamos a ver acá los minerales sulfosales de, de, de cobre y de plata, ¿no? Tetraedrita y estefanita respectivamente. Ahora, ¿qué sucede con las vetas del noreste? Las vetas del noreste tienen la misma idea de lo que son los mantos, a comparación de que no vamos a encontrar un estadio previo, y que bueno, la diferencia acá es que va a haber menos generaciones de calcopirita y esfalerita. Lo que caracteriza a estas vetas del noreste son la presencia de wolframita, que está dentro de lo que es el estadio A. Con respecto a las generaciones, pues las generaciones van a seguir la misma idea, pero como primera generación de calcopirita y esfalerita, pues vamos a ver que la esfalerita está como diseminaciones tipo estrella dentro de esta calcopirita, pero que la segunda generación de esfalerita está siendo o ha sido reemplazada por lo que es la estanita, como pueden ver. Acá vemos los relictos y acá está esta coloración verde oliva de lo que es la estanita. Y que la segunda generación de calcopirita está entrando a través de las fracturas intersticios de lo que es la pirita, ¿no? Algo importante a mencionar que es que esta pirita, para este estilo de mineralización, van a haber dos generaciones. Una que ya ustedes ya conocen, como pueden ver acá, que está reemplazando a lo que es el estadio A, pero también hay una segunda generación de pirita que es una vena que corta todo a lo que se ha sobreimpuesto en lo que es estos dos primeros estadios. Y finalmente el estadio C, como ya dije, son carbonatos, sulfosales, y en este caso podemos ver unas sulfosales de plomo y plata. Y las vetas del noroeste, vamos a ver también una idea ya un poco distinta, pero sigue, como les dije, clasificándose a través de lo que son los tres estadios. En el estadio A vamos a tener solo dos generaciones de esfalerita. Una esfalerita que va a presentar finas diseminaciones de calcopirita y pirrotina, y una esfalerita pobre en hierro, porque esta es rica en hierro, esta es pobre en hierro, obviamente que pertenece al estadio C. En el caso de la calcopirita, vamos a ver que hay tres generaciones. Las dos primeras van a pertenecer al estadio A, mientras que la última generación va a estar asociada al estadio C con la presencia de sulfosales, como pirargirita, freibergita y también la presencia de galena. Y finalmente mencionar que, bueno, el estadio B, como ya dije, va a reemplazar parcialmente a lo que es el estadio A y que el estadio C pues va a reemplazar parcial o totalmente a los estadios anteriores. Como podemos ver acá, el estadio C estaría representado por los carbonatos, el estadio B por pirita marcasita y el estadio A por lo que es esfalerita. Ahora, luego de todo ello que se ha hecho también una geoquímica de la esfalerita, en el cual se ha podido ver que el contenido de hierro molar en los mantos va a ir desde el 29.49
en porcentaje de hierro molar, hasta 4.30 de hierro molar, desde la segunda hasta la tercera generación de esfalerita. ¿Esto por qué es importante? Esto lo voy a mencionar en la discusión que va a ser en los slides posteriores. La misma idea también ocurre para las vetas del noreste, donde el contenido de hierro molar va a ir hasta 18.58. Y en las vetas del noroeste va a ser desde 32.95 y 9.17 para la primera y segunda generación de esfalerita. Como ya les dije, la primera generación de estas vetas del noroeste de la esfalerita pues son ricas en hierro y las segundas son pobres en hierro y, bueno, efectivamente se comprueban, ¿no? Y acá mismo también lo mismo. Ricas en hierro, segunda, tercera y cuarta pobre en hierro. ¿Qué más se pudo ver? Pues se pudo ver en la geoquímica que hay una correlación negativa de zinc y hierro, que es igual a 1, como pueden ver acá en la gráfica, lo cual me puede sugerir una sustitución entre estos elementos. Y que también hubo una correlación negativa entre hierro, cobre más estaño por zinc, que también me sugiere una sustitución en estos elementos. Que también podemos ver que hay un contenido alto de indio en lo que son los niveles de 0.15 a 0.25 de hierro en átomos por fórmula unidad. Y que bueno, también, y lo que se esperaba de este estudio fue que hay una correlación entre cobre e indio, que es igual a 1, lo cual me va a sugerir la sustitución acoplada que ya he mencionado. Que también hemos visto en este estudio, hemos visto que, bueno, tenemos este diagrama ternario, donde acá vamos a ver esta esquina que es la composición teórica de la esfalerita, y vamos a ver que las esfaleritas de los distintos estilos de mineralización de las distintas generaciones que pueda tener, pues están acopladas en estas timelines de distintos minerales, ¿no? Esfalerita calcopirita, esfalerita estanita y esfalerita roquecita. Y acá estamos viendo que, bueno, todos los estudios que se han hecho con respecto a la estanita están cayendo en esta solución de esfalerita estanita, ¿no? Que también hemos realizado también la geoquímica de los minerales, que es los grupos de la estanita y la tetraedrita. Los grupos de la estanita, vamos a ver que hay una pobre correlación entre zinc y cobre, y también entre zinc y estaño, como pueden ver en la gráfica. No hay una correlación que se pueda determinar entre el zinc y el hierro y entre el zinc e indio. Y hay una posible y muy pobre también correlación en lo que es cobre-indio e indio y estaño. Lo cual, a partir de estos dos últimos, pues se podría sugerir posiblemente, ya que me he basado en otros estudios, que la incorporación de indio dentro de la estanita sería a través de esta sustitución acoplada. Que también hemos visto, hemos caracterizado al grupo de la tetraedrita. En este caso, pues hemos encontrado que la tetraedrita que hay en los mantos y que la tetraedrita que se encuentra dentro de las vetas del noroeste, pues estarían clasificadas de la siguiente forma. Vamos a ver que la tetraedrita de los mantos van a estar clasificadas como tetraedrita argentífera a partir de los contenidos de arsénico, antimonio y plata y cobre, para que sea clasificado como tal, y que la tetraedrita de las vetas del noroeste van a ser clasificadas como tetraedrita argentífera o como freibergita. Y acá podemos ver, en este caso la leyenda, cómo ha sido distribuido, ¿no? Y los minerales que habíamos determinado o reconocido por algunos de los métodos analíticos, pues con la geoquímica mineral, efectivamente van a caer en los valores esperados de estos minerales, ¿no? En este caso, estefanita y pirargil, sulfosales de plata. Con todo esto, pues ya podemos armar la secuencia paragenética. Como les dije, para el caso de los mantos, teníamos un estadio previo que se caracterizaba por la presencia de actinolita, tremolita, anfíboles, talco, clorita y magnetita. También que tenemos el estadio A, que va a ser estos tres estadios que les decía que se basan en lo que es Cerro de Pasco. Este estadio A va a ser un estadio de baja sulfuración, en el cual acá vamos a encontrar volumétricamente y económicamente los minerales que son de interés. Como ya les dije, la esfalerita y la estanita principalmente, ¿no? Y como les decía, en la segunda y tercera generación van a ser de la esfalerita, van a ser las generaciones las cuales van a tener mayor contenido de indio. 1.58 para la segunda y 1.46% en peso respectivamente. Y la estanita pues puede llegar a alcanzar un valor para este estilo de mineralización de alrededor de 0.5% en peso. Y lo que teníamos, lo que les mencionaba, el estadio B por pirita marcasita, producto intermedio, y el estadio C por carbonatos, galena y sulfosales de plata y cobre. ¿Qué tenemos acá? Tenemos acá las secuencias paragenéticas que son para las vetas del noreste, que es aquí, y las vetas del noroeste. Como les había dicho, este estilo de mineralización
particularmente presenta lo que es la wolframita, se caracteriza por una gran abundancia de pirrotina y pirita, y pues hay distintas generaciones de los minerales, como ya mencionó, la esfalerita, la calcopirita, pirita, ¿no? Y que, bueno, el contenido de indio para esta esfalerita de segunda generación va a estar alrededor de 0.5% en peso. Y que para el caso de la sanita va a ser de 0.32% en peso aproximadamente. Y la misma idea que ya estaba mencionando en los otros estilos de mineralización, 3 estadios de baja sulfuración que van a llegar a sulfuración intermedia en estadio B y C. Pero acá es la gran predominancia de sulfosales. Sulfosales clarísimos, como ya hemos visto, con la presencia también de las distintas generaciones de esfalerita y las distintas generaciones de galeno. Y que bueno, acá el contenido de indio eh, ha sido apenas de 0.06 porcentaje en peso en la primera generación de esfalerita. Algo a mencionar, y creo que se me pasó, es que para el estudio de lo que son las sulfosales, el grupo de la, como he dicho, particularmente lo que es la tetraederita, pues se encontraron eh, porcentajes de indio de bajos por el límite de detección del método analítico usado, que en este caso fue la microsonda electrónica. Bueno, acá es el contenido de indio que les mencionaba. Ahora, acá vienen los resultados y la discusión. Luego de haber hecho todos estos manejos de la data que hemos obtenido de los distintos métodos analíticos, uno de los gráficas que hemos obtenido y que se ha podido inferir a partir de esto es que hay granos de arsenopirita que han sido reemplazados por pirita, a partir de la gráfica que podemos ver acá, donde se vio el porcentaje atómico de arsénico, y que posiblemente haya cristalizado entre 367 y 436 grados a partir de lo que me muestra la gráfica. ¿Y eso cómo lo corroboro? Lo corroboro de esta forma, donde vamos a ver que hay arsenopirita, pero que ha sido reemplazada porque es la presencia de pirita marcasita, ¿no? Lo cual nos ayuda a corroborar lo que estamos mencionando. Pero también que hay una posible cocristalización de arsenopirita con pirrotina, que sería alrededor de los 330 grados, ¿no? Que también vamos a ver que con respecto al hierro molar que les mencionaba y el contenido de zinc, se han hecho estas gráficas que han sido modificadas de otros autores, y vamos a ver que la precipitación de lo que es la esfalerita y la estanita ha sido alrededor de las temperaturas de 250 a 300 grados. Y que también que hemos visto que la cristalización de la tetraederita de los mantos va a ir desde 170 hasta aproximadamente 200, y que la cristalización de lo que es la tetraederita de las vetas del noroeste va a abarcar desde un poco inferior a 170 hasta alrededor de 300 grados, lo cual esa temperatura que es inferior a las de los mantos quiere decir que este ha sido un evento posterior a lo que ha sido los mantos. Y finalmente acá tenemos una evolución y comparativa con respecto a lo que es el yacimiento de Cerro de Pasco, donde vamos a ver que el yacimiento de Ayahuilca va a ir desde baja sulfuración como estadio A y va a evolucionar a estadio B y C, que es sulfuración intermedia, a comparación de lo que es el yacimiento de Cerro de Pasco, que son los colores que están en rojo, azul y amarillo, donde el estadio A va a ser de baja sulfuración, el estadio B de sulfuración intermedia, y el estadio C, bueno, que va desde la alta sulfuración y va a viajar hasta este lado. Como observaciones finales, pues, conclusiones, tenemos que el yacimiento de Ayahuilca va a tener estilos de mineralización tanto de mantos y de vetas. Que la alteración temprana que encontramos en el yacimiento de Ayahuilca está asociado a lo que son los mantos, ya que hemos encontrado el estadio previo a lo que es los 3 estadios. Que, bueno, prácticamente todos los estilos de mineralización presentan estos 3 estadios basados en lo que ha sido el estudio de Cerro de Pasco, y que el yacimiento de Ayahuilca presenta valores importantes de indio. En el caso de los mantos, hasta 1.58 porcentaje en peso, mientras que en las vetas del noreste alcanza hasta 0.5 porcentaje en peso. En el caso de la estanita, estamos viendo que los mantos alcanzan hasta alrededor de 0.5 porcentaje en peso, y que las vetas del noreste alcanzan hasta 0.32 porcentaje en peso. El enriquecimiento de indio, con todo lo que se ha dicho, pues para el yacimiento de Ayahuilca, sería a través de la incorporación de cobre indio por 2 de zinc, y que, bueno, la alta concentración de indio, y creo que no lo mencioné, olvidé mencionarlo, es que está ocurriendo, o ha ocurrido, mejor dicho, en lo que son a altas profundidades. ¿Por qué? Porque probablemente, y se sugiere, es que la disponibilidad de cobre haya sido a través de la gran profundidad, y a través que este fluido iba llegando a superficie, pues iba perdiendo ese contenido de cobre. Y es por eso que se sospecha eso, tanto para los mantos y vetas del noreste. Las recomendaciones, pues, es no solo concentrarnos en lo que es la esfalerita. Si bien hay una esfalerita que nos da grandes indicios, pues tiene que haber disponibilidad alta de lo que es el cobre. También hay que enfocarnos en otro importante portador, que es en el caso de la estanita. También que
Si queremos encontrar indio, tenemos que concentrarnos en la primera estadio de mineralización, que es una baja sulfuración, a una transición de ambientes de sulfuración intermedia, ¿no? También que se sugiere que no solo hagamos el estudio en lo que son los sulfuros, como ya he dicho, falerita, estanita, sino también podemos ampliarnos a los estudios en óxidos, ya que ha habido estudios que se han reportado alrededor de 485 aproximadamente de contenido de indio en ppm eh, en otro tipo de yacimientos, ¿no? Y también pues que el uso de lo que es el ICP de masas con laser ablation pues me va a ayudar a bajar los límites de detección mucho más a la comparación de lo que pueda tener con la microsonda electrónica. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Patrick, por exponernos lo que has trabajado con, y tomándome de la última diapositiva que mostraste, con un equipo de varios colegas. Ujú, sí, Es interesante también poder llegar a estas, podríamos buscar las diferencias a través de los perfiles profesionales que tenemos, tanto en el contexto nacional de Chile como con los colegas que podríamos encontrar en Latinoamérica y el resto del mundo. Pero estoy seguro que a través de las similitudes tenemos gran base para poder desarrollarnos en proyectos tanto de ingeniería civil como en geología, mayormente la geología aplicada. Así que, de nuevo, muchas gracias, Patrick, por esta presentación. una vez más Miguel, les agradezco a ustedes por la invitación. David, Miguel, muchas gracias por la te doy presentación. el pase. Sí. Bueno, sí comentar que de por sí el indio ya es un metal muy escaso y poder obtenerlo en un sitio distinto a China, en este caso en Ayahuilca, podría ayudar a que este elemento siga estando en el mercado a futuro. Y bueno, me pareció muy interesante cómo estas secuencias se ha podido evaluar a la esfalerita y a la estanita como minerales de los que es posible obtener este elemento también a futuro, en caso de explotar el yacimiento. Bueno, tengo una pregunta, yo personalmente. Este yacimiento, aparte del elemento de indio, ¿qué otros tipos de metales o elementos se podrían obtener de aquel que sean de interés económico? ¿Te refieres al proyecto que es lo que está encontrando, que está buscando, ¿cierto? ¿O he entendido Sí, mal la pregunta? es decir, Eh, aparte del elemento de indio, ¿qué otro mineral o elemento podría tener interés económico? en este caso, para el proyecto de Ayahuilca, porque cabe mencionar que si está como proyecto todavía no están operando y siguen haciendo estudios, pues tienen otros metales de interés como es la plata, el cobre, el plomo. Es importante mencionar que creo que no hice mucho ahínco, pero en las vetas o el estadio C que tenemos, tanto en los mantos y particularmente en las vetas del noroeste, pues tenemos lo que es la presencia de galena. Y esta galena, en el estudio que realicé, se ha encontrado que tiene valores importantes de plata, que probablemente para el ingreso de la plata en lo que es esta galena haya sido a través con el aporte de lo que es. Ujú. Ya, muchas gracias. Vamos ahora a entrar con la ronda de preguntas. Tenemos una pregunta de Sudner Tapia, que pregunta, ¿cuáles son los usos del indio? Tal como, a ver, me permiten un rato para compartir la pantalla. Sí. Estaba. Deme un minuto, por favor. Ya. Acá, como les estaba mencionando, los usos del indio, pues principalmente son en las pantallas planas y es particularmente lo que más se usa a través de lo que es un conductor que es el hito, que era 90% de óxido de indio y 10% de óxido de estaño. También, como les decía, ¿no? En el uso de las celdas fotovoltaicas, que permitían la recepción de mayor luz y por ende mayor energía a través de esta aleación de SiC, que es de cobre, indio, galio y selenio. También, ¿cómo se puede usar? Pues puede usar porque inhibe la lixiviación del oro en equipos electrónicos y baja la temperatura en el caso de algunas soldaduras, ¿no? Ese es también otro de los usos que podemos tener del caso del indio y también en el caso de las baterías. Las baterías inhiben la corrosión del zinc en las baterías alcalinas. Es también su uso importante. Ujú. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta más, ahora de Dian Bilbao. Consulta si para relacionar la dispersión de los distintos elementos se utilizó una correlación de razón. Pues sí, creo que se usó esa correlación de razón porque hemos visto que estamos basándonos en esa sustitución acoplada que puede haber en la geoquímica mineral, ¿no?
No sé si a eso responde tu pregunta, Dian. Al menos yo lo entiendo de esa forma. Dejen esta parte. Sí, perfecto, gracias. Dian comenta que sí. Bueno, por privado me envían dos preguntas. La primera Ujú. dice, respecto a las alteraciones tempranas y tardías y los diferentes estados de los resultados, ¿existe algún indicio que pueda ser precursor para analizar otra localidad de contexto geológico similar en los Andes centrales del Perú? Eh, en el caso de, por ejemplo, yo decía la comparativa de lo que es Ayahuilca con Cerro de Pasco. Las alteraciones que hemos visto en este caso sería para la alteración tardía, que era esta parte de acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La alteración tardía. Estos minerales se encuentran dentro de lo que es el yacimiento de Cerro de Pasco y como dije ha sido prácticamente en lo que me he basado para hacer, plantear estos estadios de mineralización, ¿no? Sí, podríamos encontrar alteración tardía que también puede ser guías para lo que es encontrar otros yacimientos similares, pero cabe mencionar, por ejemplo, en el caso de Cerro de Pasco, que como llegó hasta una alta sulfuración, se encuentra la presencia de otros minerales como es el mineral de enargita, que ya claramente me indica que estamos en, en un ambiente de alta sulfuración. Es decir, donde va a haber un ambiente de pH más ácido, ¿no? De acuerdo a lo que estamos viendo en esta gráfica. Bueno, y se piensa también, y es importante mencionarlo, por ejemplo, en el caso del yacimiento de Cerro de Pasco, obviamente si estamos en yacimientos que son del tipo cordillerano, tiene que haber un intrusivo en la zona. Y en este estudio de Cerro de Pasco que hicieron, pues no encontraron al intrusivo como tal, pero en las brechas, en la diatrema que estaba en Cerro de Pasco, al analizar esas brechas, se vieron que estas brechas que encontraban en los granos formaban parte de lo que era un cuerpo intrusivo. ¿Eso qué quiere decir? Que sí había ese cuerpo intrusivo. En el caso de Ayahuilca no se encontró algún cuerpo intrusivo para que podamos encontrarnos en algo similar, ¿no? Pero las alteraciones, como les digo, sí es importante y que nos pueden dar caracterizar, ¿no? Particularmente, y lo que diferencia a Ayahuilca con Cerro de Pasco es alteración temprana, ¿no? Que se encuentra asociada a lo que es el yacimiento de Skarn, de magnesio retrógrado. Muchas gracias. La siguiente pregunta comenta, ¿las relaciones entre el cobre, indio y estaño tienen relación con el yacimiento con algún yacimiento de características similares en el Perú? Se mencionaron otros estudios. ¿Analizaron un contexto similar a Ayahuilca? El estudio se ha basado en lo que son los yacimientos cenotermales que se encuentran en Bolivia. Nos hemos basado también en ello, donde, bueno, también se hace el mismo estudio en el cual ha realizado mi asesor de tesis, el doctor Lizar, dentro de si mal no recuerdo el nombre, el yacimiento de, como a grandes rasgos mencionar los yacimientos que se encuentran dentro de la cordillera estanífera. Un ejemplo, si mal no recuerdo, era Guariguari, donde también hacían el mismo estudio, pero obviamente con otros yacimientos más, porque no era solo un lugar acá, como en este caso es Ayahuilca, sino también en otros lugares más. Pero sí se ha hecho esos estudios respectivamente. Se puede buscar, si no me equivoco, el depósito de Guariguari, Lizar Torro, y va a verse más detalle de acuerdo a estos estudios. Ujú. Excelente. Tenemos una pregunta de Camila. Comenta, buenas noches, Patrick. Excelente presentación y gran trabajo. Respecto al indio como elemento de interés, mencionaste que la presencia de cobre es importante para favorecer este intercambio catiónico por el zinc en en las faleritas. ¿Puedes explicar la importancia un poco más a detalle el porqué de las grandes profundidades requeridas para el cobre? ¿Eso solo sería para el caso de la esfalerita o también para buscar indio en la estañita? Estañita. Bueno, es importante mencionar que en ambos casos eh, los grandes contenidos de indio, tanto para la esfalerita y para la estanita, se han encontrado a profundidad en lo que se ha visto en el presente estudio. En el caso de la estanita, antes de ahondar a lo que es la esfalerita, pues se sugiere que haya habido este aporte de cobre con el estaño para que pueda ingresar el indio, ¿no? Si bien en este caso las correlaciones no están haciendo tan pronunciadas como se puede esperar en el caso de la esfalerita, es lo que se piensa para que pueda haber ese intercambio catiónico. Ahora, en la esfalerita, pues como dije,
tiene que haber la presencia de cobre para que haya ese intercambio y pueda ingresar a través de la salerita, a través del intercambio de cobre más indio por 2 de zinc. Ahora, con respecto a lo que es el aporte del cobre, es que el fluido mineralizante o la gran abundancia de cobre que haya tenido que ver a profundidad es lo que va a comenzar ¿cómo decirlo? A capturar, en este caso, la salerita o los otros minerales para que pueda tener en el sistema y haya ese intercambio catónico, ya que a medida que va a comenzar a avanzar el fluido mineralizante a menos profundidad, pues ya no va a haber ese aporte de cobre y es por eso que se da la importancia y se sugiere también en el presente estudio que vamos a encontrar minerales ricos en indio, en este caso salerita estanita, a gran profundidad, a comparación de que se pueda encontrar a menos profundidad, ¿no? No sé si con eso queda clara la respuesta a la persona que hizo la pregunta. Ya, Dice que sí, que le quedó perfecto. claro. Y gracias. Entonces, no hay más preguntas en el chat por lo que veo. Y bueno, una vez más agradecerte, Patrick, por esta ponencia virtual. Sabemos que, si bien quizás en las conversaciones que hemos tenido junto con el Centro de Estudiantes, entendemos que eh, no somos, no tenemos una misma malla curricular, pero comprendemos también de que nuestra formación nos permite desarrollarnos en áreas que no son tan comunes dentro de las mismas líneas que se trabajan en nuestras casas de estudio, particularmente en la Universidad Católica. La geología aplicada no es tan fuerte, y como conversábamos también dentro de la misma Pontificia Universidad Católica del Perú, el área de geotecnia para ustedes es un área que es más de especialidad y quizás no tan común, así que a través de estas mismas instancias nos vamos también como complementando y encuentro que es muy grato también tener este tipo de colaboraciones internacionales. Así que nuevamente te agradecemos desde todo el equipo del Centro Estudiante y esperamos también ahí poder estar apoyándonos mutuamente en el futuro junto con estudiantes de Ingeniería Geológica allá en Perú. Así que les damos gracias a todos los asistentes por participar y a su vez les dejamos invitados cordialmente para el próximo jueves en este mismo horario. Van a haber dos exposiciones, una más bien de geofísica y la otra hacia el área más de obras De civiles, geotecnia. Sí, de claro, geotecnia y de geomecánica. geotecnia. Y bueno, eso, muchas gracias por su asistencia a todos y todas. Muchas gracias, Patrick. Muchas gracias a todos los asistentes. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto poder haber participado con ustedes. Y agradezco también la disposición de ustedes para apoyar a la Universidad Católica. Muchas gracias, en serio.